Esta es la historia de cómo la sangre dividió al imperio más grande que jamás haya visto el hemisferio sur. No fue solo una guerra por poder, fue el suicidio de una civilización entera, justo a las puertas de su mayor amenaza. Todo comienza en la cima del poder incaico. El inca Huayna Cápac gobernaba el Tahuantinsuyo en su máxima expansión, desde el sur de la actual Colombia hasta el centro de Chile. Pero un enemigo invisible llegó antes que los españoles: la viruela. Esta plaga desconocida mató al inca y a su sucesor legítimo, Ninan Cuyochi, en cuestión de días. De pronto, el trono del sol estaba vacío y no había una orden clara de sucesión. El caos se apoderó de los Andes. En el sur, en la sagrada capital de Cusco, la nobleza coronó a Huáscar. Él representaba la tradición, la legitimidad religiosa y el apoyo de las panacas imperiales. Huáscar era visto como el Zapa Inca oficial. Pero en el norte, en la lejana Quito, estaba Atahualpa. Aunque no tenía la legitimidad de sangre total que exigía la tradición cusqueña, Atahualpa tenía algo más útil en tiempos inciertos: la lealtad del ejército. Los mejores generales de su padre, los temibles Quisquis y Calcuchimac, estaban con él, curtidos tras años de campañas militares. Al principio, hubo una tensa paz. Atahualpa envió embajadores a Cusco con regalos y promesas de lealtad, tratando de apaciguar a su hermano. Pero Huáscar, paranoico y mal aconsejado, vio esto como una burla. Tenía miedo de la popularidad de su hermano, en un acto que sellaría su destino. Huáscar humilló a los embajadores, mató a algunos y envió a otros de regreso vestidos de mujer. La diplomacia había muerto. La guerra civil era inevitable. El conflicto estalló con una brutalidad nunca antes vista entre los incas. Huáscar tomó la iniciativa, enviando tropas al norte. Lograron capturar a Atahualpa en la batalla de Tomebamba. Parecía el fin de la rebelión. Atahualpa fue encerrado, pero aquí nace la leyenda. Dicen que logró escapar transformándose en una serpiente, una Maru, aunque la historia sugiere que una mujer le facilitó herramientas para acabar su libertad. Furioso y sediento de venganza, Atahualpa regresó con sus generales y declaró la guerra total. La marea cambió drásticamente. El ejército del norte, veterano y estratégico, comenzó a descender hacia Cusco como una avalancha imparable. Batalla tras batalla, las fuerzas de Huáscar, compuestas mayormente por reclutas sin experiencia, fueron masacradas. La crueldad de los atahualpistas fue legendaria. Arrasaron la ciudad de Tomebamba por haber apoyado a Huáscar y exterminaron a poblaciones enteras. El momento decisivo llegó en las puertas mismas de Cusco. La batalla de Quipaipan fue una carnicería. A pesar de la superioridad numérica inicial de Huáscar, la táctica de los generales del norte los envolvió. Huáscar fue capturado, no en un palacio, sino en el barro del campo de batalla, viendo cómo su guardia personal era aniquilada. La entrada de las tropas de Atahualpa a Cusco fue terrorífica. No hubo piedad. La orden era extinguir el linaje de Huáscar para siempre. Sus esposas, hijos y parientes fueron asesinados frente a sus ojos. Incluso se dice que las momias de los incas anteriores, sagradas para el pueblo, fueron quemadas o profanadas para borrar la historia cusqueña. Atahualpa, esperando en el norte, se convertía en el único señor de los cuatro suyos. Pero el destino tiene un sentido del humor cruel. Justo en ese momento, cuando Atahualpa celebraba su victoria absoluta en los baños termales de Cajamarca, recibió una noticia extraña. Unos hombres barbudos, montados en bestias gigantes y con palos que escupían truenos, habían desembarcado en la costa. Francisco Pizarro había llegado. El imperio, desangrado por años de guerra civil,
con sus mejores líderes muertos o divididos, y con una población aterrorizada. Estaba en su momento más vulnerable. La guerra entre hermanos no solo costó miles de vidas incas, sino que le costó al Tahuantinsuyo su propia existencia. Al final, Huáscar murió asesinado por orden de Atahualpa, mientras éste estaba prisionero de los españoles. Y poco después, el mismo Atahualpa sería ejecutado por los invasores, dos hermanos que pelearon por un trono que ya estaba condenado a desaparecer.